Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estamos acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás? Hola Luciano, ¿todo bien? Acá estamos nuevamente. Bueno, en esta ocasión vamos a estar cubriendo Black Adam, que la verdad, para el momento que lo pensábamos, Black Adam tenía una realidad dentro del mundo DC. Después vamos a estar hablando un poco de eso. Y ahora ya vamos a estar grabando una película que en lo que es continuidad dentro del mundo de DC parece como que ya quedó obsoleta. Vamos a estar analizando una película que representa mucho lo que venimos hablando, creo que en prácticamente todos los podcasts, en lo que refiere a cómo hoy en día está esa voracidad. Y bueno, y cómo puede cambiar todo de un momento a otro. Bueno, esta película es del año 2022. Se estrenó en cines en Estados Unidos el 21 de octubre. Creo que acá en Argentina fue el 20. Y hace relativamente poco, el 16 de diciembre, fue estrenado en la plataforma de HBO Max. Esta peli fue dirigida por Jaume Collet Serra, el español, quien también seguramente lo conozcan, o quizás no, pero sí las películas de La Huérfana, por ejemplo, una película muy bien considerada. Tiene una serie de películas con Liam Neeson como Unknown, Non-Stop, Run All Night y The Commuter, House of Wax, The Shallows, y una película bastante reciente que lo linkea también con Dwayne Johnson, quien es el protagonista de Black Adam, que es Jungle Cruise. Bueno, la película tiene una duración de 125 minutos y nos cuenta el origen de este personaje, que es el antagonista de Shazam, ¿sí? Para quienes no conozcan mucho el mundillo, esta película nos va a estar trayendo justamente el origen de este personaje, en su lugar de origen, en el país de Kahndaq. Este personaje fue nacido en el antiguo Egipto y bueno, tiene super fuerza, velocidad, etcétera, etcétera, lo ya más o menos conocido. Es el su alter ego es de Tenth Adam y es el hijo del faraón Ramsés II. Y bueno, la peli nos muestra cuál fue su origen, de qué manera. Eso está bastante piola y ahora vamos a hablar con Leo cuando abramos el juego en esta mesa. Y bueno, tenemos también la participación de la Justice Society of America con los 4 personajes de Dr. Fate, Hotman, Atom Smasher y Cyclone, quienes, reunidos por la también ya conocida Amanda Waller en el papel de Viola Davis, los junta para detener a Black Adam. Ese es un poco todo, en muy resumidas cuentas, de qué trata esta película. Así que, ya habiendo hecho la introducción, abrimos el juego, Leo, y empezamos a hablar de qué nos pareció Black Adam. Bueno, para empezar, hay que mencionar que The Rock, que es el protagonista, ¿no?, que hace de Black Adam, hace fácil 8 años que tenía ya este papel confirmado, este protagónico. No es que se decidió, no es que es algo relativamente cercano, esta decisión de hacer esta película. Ya hace 8 años, y puede ser que un poquito más. Creo que más, Leo, más de 10 te diría. Sí, que venían luchando. Es más, él hizo unos posteos relacionados a eso, en donde marcaba un poco ese deseo que él tenía de hacer una película con este personaje. Sí. Hasta que, bueno, finalmente se pudo dar, y ahora vamos a hablar de después qué pasó con todo eso, ¿no? El primer recuerdo que tengo, es posible que sea más de 8 años, es posible. Yo tengo un recuerdo que mi nene hoy en día tiene 8 años, mi hijo, y cuando estaba recién nacido, estaba viendo un especial de MTV, ¿te acuerdas los premios MTV de hace 8 años? Sí. Y aparece La Roca vestido como Superman en esa entrega de premios, y él, ya todos sabíamos que iba a ser Black Adam, y él apareció ahí, todos aplaudiendo. Por una cuestión de agenda y de decisiones de Warner y DC, que siempre fueron conflictivas y extrañas, se demoró mucho esta incorporación al universo DC para lograr esta película. También es cierto que The Rock tenía una agenda muy complicada, hace películas prácticamente todo el tiempo, de cualquier género, todo el tiempo hace películas. Entonces coincidir
coincidir con una maquinaria así de películas de superhéroes que por ahí requieren aparecer en varias películas, tener varias apariciones y por ahí agendas comprometidas, como tiene hoy en día todo el cast actoral de Marvel y una parte de DC. Por ahí se complicaba para un actor que no es único para un género, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, se esperó bastante para esta interpretación, y también es algo que, vos lo mencionaste, es algo que él quería, que el actor quería incursionar en este género, y la verdad, para los que leemos cómic y conocemos al personaje, la verdad que es un acierto tremendo, porque hay muchas similitudes en lo visual con el personaje, muchísimas similitudes. Y después Total. también en esencia lo logró también captar muchísima esencia del personaje. Pero también recordemos una cosita: el origen de Black Adam en los cómics es el mismo de Shazam. Recordemos la película de Shazam, que un mago le da poderes de dioses antiguos a Billy Batson, y hasta adquiere los poderes de Shazam, ¿no? Pero Black Adam, Exacto. Ted Adam, fue el primer Shazam que, al adquirir estos poderes, se sale de control, y después los magos lo encierran o lo privan de esas habilidades y queda encerrado. Él fue el primer Shazam. Por eso es que, vos mencionaste recién, es el antagonista de Shazam, de Billy Batson, porque los poderes son los mismos, nada más que uno es bueno y otro es malo. Sí, de hecho esto, Leo, se muestra en la película. Todo esto que vos estás contando se muestra cómo le otorgan los poderes y también cómo se los quitan. En realidad no se los quitan, sino, como decís vos, se lo contiene de alguna manera. Quizás lo mejor hubiese sido sacarle los poderes. No sé si era posible, pero ponele. Sí, exactamente. Sí, se lo contiene. Y diversas historias en cómics lo han mostrado bueno, lo han mostrado malo, como un antihéroe. Pero siempre él estuvo asociado a Kahndaq, esta nación de la que él es origen, y siempre la defendió. Para que se den una idea, un paralelismo podría ser el Doctor Doom con la Bacteria. Bueno, él es con Kahndaq. Es igual, esa es su nación, él la protege y él tiene todo, es su casa. En ese lugar él es querido. Él es querido. Totalmente. En ese lugar es querido. Sí, es tratado como un héroe. Sí. De hecho. Sí, exactamente, porque él defiende a los más débiles de ese lugar, que es una nación pobre. Él defiende a los más débiles, cosa que nadie hizo. Entonces, en ese lugar, por eso es así, es querido por toda la nación. Sí, de hecho hay un doble mensaje dentro de la película, porque, digamos, primero que en la peli uno de los temas es justamente, bueno, qué es ser un héroe, que lo hemos visto mil veces, pero digamos, acá se pone otra vez en la mesa qué considera, qué es para Black Adam ser un héroe. Por contraposición tenemos a la Justice Society of America diciendo lo que para ellos es ser un héroe y que él no es un héroe. Y como que todo el tiempo le están aclarando: vos no sos un héroe, pese a que la nación sí se lo reclama y lo alza como tal. Y de hecho hay una parte en donde creo que estaba Hawkman y una de las protagonistas, digamos, sí, saliente, le dice, después de no sé cuántos años que estaban ahí, no sé, ponerle 7 años, no recuerdo exactamente el número, dice, recién ahora justo vinieron a salvarnos ustedes de todo esto, justo cuando sí apareció Black Adam. O sea, ¿qué estuvieron haciendo antes que no vinieron a hacer esa salvación? Y yo ahí eso lo tomé también como un doble mensaje de muchas veces algunos países invadiendo otros y con el manto de querer salvar. En realidad hay un tema detrás, o sea, es una justificación, una pantalla para otros fines. Y acá es un poco parecido, porque en realidad dicen, no, venimos a salvarlo, qué sé yo qué, pero en realidad su misión, que como mencionaba antes, fueron convocados por Amanda Waller para detener a este tipo, para detener a La Roca, para detener a Black Adam. Sí, acá hay una cuestión muy interesante, vos la estás planteando, dejando sobre la mesa, lo voy a expandir un poquito. Obviamente hay una cierta serie de circunstancias. Mencionamos que Black Adam no es que arranca la película y ya está el personaje, ¿no? Es despertado de su sueño, de su prisión, como bien dijimos, por una de las protagonistas también, para ver si podía ayudar en lo que estaba pasando en Kahndaq. ¿Qué estaba pasando en Kahndaq? Había una organización terrorista militar llamada Intergang, estaba absorbiendo todos los minerales y la riqueza
de la nación. Con esa excusa, ellos en realidad estaban buscando una corona milenaria para despertar a un ser de magia oscura, que ya era conocido de Black Adam, venía de esa época. Entonces, cuando despierta Black Adam y él ve como que está pasando esto, se da cuenta quiénes son los malos, ¿no? Entonces acciona frente a ellos. Él directamente los mata. Estamos hablando de que se ve sangre y eso, no. O sea, él los mata, o sea, da a entender que los mata. Y cuando llega la Sociedad de la Justicia de América enviada por Amanda Waller, ellos ven como que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque si Intergang está haciendo algo mal, tiene que ser juzgada. Pero en realidad, ¿a qué vino la Sociedad de la Justicia de América? A contener a Black Adam. No vino a hacerse cargo de Intergang, que estaba ilegalmente en esa nación. Exactamente. Entonces, hacía años encima. Claro, entonces el planteo es cuando llegan, ellos no son bienvenidos, ¿no? Y ahí está esto que yo menciono, que es bastante interesante. No se llama la Sociedad de la Justicia, se llama la Sociedad de la Justicia de América. Entonces, ¿por qué una Sociedad de la Justicia de América, que obviamente trabaja sobre suelo norteamericano, tiene que intervenir internacionalmente en otros países? ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual eso se produce y por qué se lo permite? Esto no es menor, y en los cómics también pasa. ¿Por qué? Porque tenemos la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia de América, que son cosas distintas, y la Sociedad de la Justicia y la Sociedad de la Justicia de América, que son cosas distintas. Antes teníamos, por ahí los que son más de 40 años como nosotros, recordarán el Palacio de la Justicia, esa vieja serie. Para aclarar que no como nosotros no tenemos más de 40. Tenemos la edad de Henry Cavill nosotros. Nosotros tenemos la edad de Henry Cavill. Somos más o menos, para hacer una idea, como Henry Cavill, exactamente. Tenemos la misma edad que Henry Cavill. Recordarán la serie vieja de los Superamigos, donde estaba el Palacio de la Justicia. Ese lugar en Estados Unidos, de forma así redondeada, donde ahí tenían la base de operaciones. Esto antes del evento de Flashpoint en los cómics, que fue en el 2011. Hasta el 2011 era así. Había una base de operaciones en Estados Unidos de la Liga de la Justicia. Después desaparece este concepto. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantenerlo. Incluso en los cómics muchas veces, depende qué guionista lo trataba, era cuestionado. ¿Por qué un grupo de gente con poderes que tiene la base en suelo norteamericano tiene que interceder en lo que pasa en otro país? Entonces, y llegan y van y son cuestionados. ¿Por qué? Primero porque es una cuestión de política. O sea, toda acción es política. Entonces, eso siempre se cuestionó y siempre se lo vio en los Ahora, cómics. Leo, Sí. Leo, escúchame, ¿por qué es Amanda Waller quien convoca a esta Sociedad de la Justicia? Pues supuestamente Amanda Waller lo que hace es maneja el Escuadrón Suicida, pero acá la usaron para la trama. O sea, entiendo cuál es el propósito, pero digamos, el detrás de escena, ¿por qué aparece Amanda Waller? ¿Podría no haber aparecido la Sociedad de la Justicia directamente? ¿Cuál es el...? Para mí, acá hay una... No es como uno la asocia con Sí. Escuadrón Suicida. Además, lo vimos recientemente, digamos, hace un millón de años. Recientemente. Hay diferentes formas de verlo, ¿no? Para mí era la situación actual en la cual se filmó la película dentro de un universo así que hoy ya no existe en sí. Que ya no existe, pero bueno, vamos a suponer que sí. Por eso, para mí es lo siguiente. Siempre se mencionó que es el argumento original de la película Escuadrón Suicida, que ya grabamos nosotros acá. Exactamente. Era que el escuadrón tenía que trasladar o recuperar un cuerpo de una nación en guerra, y era efectivamente el cuerpo de Black Adam, que tenían que recuperarlo de Kahndaq y salir del país. Ese guión cambió, no sé por qué motivo, pero cambió a la película que ya vimos. Entonces, Amanda Waller se encarga de, además de tener uno o varios escuadrones suicidas, además de tener eso, tiene contactos con otros grupos, ¿no? Y claramente, si es un grupo que tiene la apócope de América, o sea, la Sociedad de la Justicia de América, tiene que responder a alguna autoridad norteamericana. Bien. Por eso es que tiene ese América. Si no, no respondería ante nadie. Pero recordemos que el único que responde ante ella es
el halcón, porque es el Sí. líder del equipo, y ahí se suman, ¿no? Exactamente. O sea, el que responde a ella es uno, que es el líder. Por eso es esa conexión que tienen con Amanda Waller, y que también son más visibles que un escuadrón suicida, pero hay cierto sigilo, ¿no? No es que anunciaron, bueno, vamos para allá, salimos, fue medio encubierto, ¿no? Fueron a No, y aparte, Leo, un metahumano. de todos, Hawkman es el que se muestra así como más, vamos a ponerlo, no sé si decir, no militar, pero sí como que tiene las reglas claras de hasta dónde va su autoridad, hasta dónde no va su autoridad. Como que esto que vos decís se nota en la peli. Y después tenés a dos, si se quiere, casi aprendices, que son Atom y Cyclone, que se suman. Y al sabio, si se quiere, del grupo, que es el Dr. Fate. Exactamente. Algo que quería tirar también como aperitivo a esta charla, y por si suma como bonus track para quienes están interesados, obviamente que es, bueno, pueden ver Shazam como para ver otra peli que está linkeada con este personaje. Intentemos, digamos, es como un ejercicio dual que tenemos, porque si bien habría que pensar a esta película como si al momento de verla, cómo estaba en ese momento el universo DC, pero hay una partecita que te dice, bueno, está bien, pero esto igual ya no sé cuánto asidero va a tener, nadie lo sabe. Bueno, de todas maneras, para el que esté interesado, recuerden que está la película de Shazam. También hay una película no, es un corto animado que se llama Superman Shazam, The Return of Black Adam, que era parte de las primeras películas animadas que había lanzado DC. Tiene una duración de 25 minutos y es bastante interesante porque en esa película pueden ver un poco esa conexión de estos personajes y sirve como introducción. Para el que tiene ganas de seguir expandiéndose, cosa que yo igual no lo leí, pero sí para que sepan, DC sacó una serie de números individuales en forma de precuela de la película de Black Adam, en donde van a encontrar un número de cómics, ¿sí? Dedicados a cada uno de estos personajes que habíamos hablado: Dr. Fate, Hawkman, Cyclone y Atom Smasher. Así que bueno, nada, eso está muy bueno. Y si quieren algo más, tienen, que ese sí lo leí, está muy muy bueno, es el Shazam de New 52, que también te da un muy buen panorama de qué van estos personajes, cómo tienen sus poderes y demás. Así que ahí pueden hacer una buena combineta de cosas que le va a dar mucho más información. Esto es para el que está interesado. Todo esto, entre paréntesis, Leo. Sí. Muy bueno eso que mencionaste, lo había olvidado. El Shazam de New 52, que es cuando DC Comics quiere relanzar toda su franquicia para nuevas generaciones. No es que hace un reinicio flojo, o sea, es borrón y cuenta nueva, arrancamos de nuevo, fue en el 2011, de cero con todo, y en sus números de la Liga de la Justicia dejaba las últimas 5 o 6 páginas para mechar un poquito en la vida de Shazam, antes de ser tal, y va contando historias así a poquito, formando, ¿no? Hasta que después llega el anual, en donde ahí sí obtiene completamente sus poderes y pelea contra Black Adam, que es el Shazam de New 52 que mencionaste, que la verdad está muy bueno, guionizado por Geoff Johns y dibujado por Gary Frank, muy, muy bueno. Sí, la verdad, muy bueno. Y bueno, nada, volviendo a la peli, por ejemplo, hay algunas cositas, algunas cosas que ya estuviste comentando de cómo venía la mano, que era justamente esto de que Black Adam quizás apareciera en la última película del Escuadrón Suicida dirigida por James Gunn, pero eso quedó descartado. Después también iba a aparecer en Shazam, en la del 2019, pero también se decidió en realidad que Black Adam tuviera su aparición primera directamente en su película. Igual,
recordemos que hay una parte en donde está el nexo con el Escuadrón Suicida en esta película, en donde aparece la chica hardcore del Escuadrón Suicida, Sí. que vimos en la serie Peacemaker, estrenada hace exactamente un año, en enero de 2022, en donde Hardcore hace el protagónico, junto con John Cena. Acá aparece brevemente recibiendo el cuerpo de Ted Adam para resguardarlo en una bóveda de supervillano. Exactamente, sí, así es. Después, una breve, no aclaración, pero sí comentario de que la Justice Society of America también esta es la cuarta aparición, si se quieren, en pantalla. Ya había aparecido en Smallville, en Legends of Tomorrow y en Stargirl. Una de las cosas que a mí me había llamado la atención, después leí que se había puesto originalmente como uno de los personajes, es la ausencia, por ejemplo, de Hawkwoman. Normalmente uno suele ver a Hawkman y Hawkwoman juntos. Hay toda una historia ahí que no vamos a entrar en detalles. Pero bueno, finalmente el personaje terminó siendo descartado y la Sociedad de la Justicia terminó siendo formada por estos 4 personajes que mencionamos. Leo, ¿qué te pareció en general? Sí. No, ahí te comento. No sabía que estaba en carpeta que apareciera Hot Girl. Sí, pero después fue descartada. O sea, en algún momento se habrá puesto ahí en un borrador y después quedó fuera. No sé por qué motivo igual. Vos sabés que hay con estos personajes antes de contarte un poco qué me pareció a nivel general la peli, estos personajes de la Sociedad de la Justicia son muy queridos. La Sociedad de la Justicia en sí es muy querida por los lectores de cómics. Es muy querida. Doctor Fate. Lo que pasa es que vienen de la edad de oro sí, de DC. Exactamente. Entonces eso es lo que para mí lo hace más relevante. La edad de oro es anterior a la llegada de la Liga de la Justicia que conocemos todos. Exactamente. Son los primeros en formarse, la primera liga en formarse. Te decía que este tema de los halcones, del halcón y la chica halcón, tiene 3 orígenes distintos. Uno es que ellos son humanos y tienen estas ciertas habilidades o traje, como vimos en esta película. Otra es que son una raza tanagariana, extraterrestre, similar a humanos, pero otra raza, una raza guerrera tanagariana. Y otra es que son de tipo entidad mística, que renacen continuamente todo el tiempo. Sí, esa es la que yo más tengo presente. Bueno, esta justamente, de que renacen todo el tiempo, lo pudimos ver en la serie Arrow, cuando hicieron aparición estos personajes, ambos, el hombre y la mujer halcón, son de esta descendencia mística, ¿te acordás? Sí, que en un momento de la serie, que incluso el enemigo de ese momento era Vandal Savage. Exactamente. Vandal Savage, que era un evento que se cruzó Green Arrow con Flash. ¿Te acordás cuando hacían eso? La serie de Warner, bueno, ahí. ¿Qué me pareció la peli? Directamente le tenía fe, por una cuestión de que estaba La Roca. Todo lo que haga La Roca es muy raro de que sea flojo hoy en día. Puede ser normal, pero no que defraude. Porque ya La Roca es sinónimo de venta de entradas. Mínimo. Me pareció que a nivel visual ya me parecía que iba a estar muy bien. Vi algunos avances, no muchos. Me pareció que estaba bien, y también este concepto de incluir a la Sociedad de la Justicia estaba bueno porque era algo innovador. Había que ver, que era la duda que yo tenía, de cómo encajaba todo esto dentro de la maquinaria de películas y cosas que estaba haciendo el estudio cinematográfico, porque había algunas cosas que no venían cerrando, ¿no? Pero bueno, veo la peli, y la verdad que me gustó un poquito más de lo normal, de lo que yo esperaba. ¿Y por qué? Si bien escuchando los podcasts que hacemos asociados a películas de DC, en mi caso yo siempre menciono que a DC siempre le falta en las películas un poquitito más, como animarse un poco más para hacer las películas que estén un poquito más por encima de lo normal. Da la impresión de que no pueden, da la impresión de que copian al que está enfrente, que es Marvel, tratan de hacer lo mismo con sus personajes que tienen una concepción distinta y nunca logran identidad propia. La única vez que sucedió esto
fue con lo que hizo Zack Snyder con todas sus películas. Él se logró una identidad propia, una esencia muy similar, pero bueno, eso ahora tiene principio y fin. Es un grupo de películas que ya no están en continuidad. Ese grupo de películas, esas cosas que hizo Snyder, logró una esencia muy por encima de lo normal, muy por encima de lo normal. Pero afuera de todo esto, todas las películas que siguieron como que fueron normales, no pasaban ese salto. Incluso la anterior, que era la de Escuadrón Suicida, está buena, pero como que se quedaba un cachito ahí. Me gustó mucho más la anterior. En este caso, con la película de Black Adam, me parece que se logró ese plus. Se logró ese plus de pasar un poquito por encima de lo normal y que se diferencie de todo lo que se venía haciendo, luminoso, con chistes, medio como muy familiar, de nuevo copiado un poquito o tomado de la vereda enfrente. Acá como que se logra tener una propia esencia. Desconozco si fue por iniciativa de La Roca, desconozco si fue por iniciativa del propio estudio, del director, pero como que se logra eso. Incluso tiene momentos muy, muy comiqueros, de peleas que son prácticamente sacadas de las viñetas, tiene mucha acción. Sí, de hecho la peli arranca al taco, o sea, son como 40 minutos que decís, wow, como súper pochoclera. Después hay algún momento en donde frena un poquito eso, entra como en un bachecito y después, bueno, ya retoma, pero creo que los primeros, caprichosamente digo 40 minutos, no me acuerdo cuántos minutos son exactos, es como un arranque bastante poderoso que tiene la peli. Sí, la verdad que sí. Y con escenas que vos decís, hay algunas que son varias, que son muy comiqueras, como dijiste vos, muy comiqueras. Vos la ves y decís, wow, qué bueno esto que lograron, ¿no? O sea, pero bueno, nada. Sí, y también ¿sabés por qué? Estamos hablando de un personaje, es un villano, ¿no? Pero acá se trata como un antihéroe, con un mismo nivel de poder de Superman. Entonces, tenés que hacer un argumento acorde a eso. ¿Qué le pones enfrente para que sea de igual a igual? Incluso con quién va a pelear, ¿no? Porque si no, no hay película. Las peleas duran 1 minuto y se acabó. Vos ves que en muchos momentos él se contiene y pelea contra la Sociedad de la Justicia, que en determinados momentos como que se pelea de igual a igual. Tiene peleas muy buenas contra el Halcón, muy buenas. No sé cuál es bien el origen de esas habilidades y poderes que tiene el Halcón, pero están muy bien con esa armadura, con todo, está brillante. Está buenísimo, la verdad está muy bueno. A nivel visual está muy bien también. Pero hay siempre un poquito lo que decimos, hay veces que hay que equiparar o bajar a tierra un poquito las habilidades como para hacerlo competitivo, ¿no? En este caso fue lo que se hizo. Pero sí me sorprendí, la verdad, y es algo que yo hace rato no me pasaba con películas de DC, sorprenderme con algo o decir, epa, mirá qué bueno acá lo que hicieron, o mirá qué interesante este planteo. Argumentalmente la película está bastante bien, era lo que había que hacerse, tampoco es una locura el argumento. Para mí lo más... puede estar entre las cosas más flojas, digamos. Para mí están... Sí, pero es un argumento... Sí, esperado. A ver, el planteo que se hace con él... Si es por trama, Marvel tiene 10.000 millones de películas que tienen la trama igual de floja, digamos. Pero no, es como que... Sí, ya sé. DC ya tiene ¿viste? Sí. No, tiene que remar tanto, nos tiene que demostrar. El tema es ese. El tema de DC contra Marvel es que Marvel ya nos demostró e hizo ¿cuántos años de película? O sea, fueron una barbaridad y una gran cantidad de películas, entonces es normal que ahora tenga esa meseta, digamos, o que haya tenido esa fase 4 que ya dimos nuestro parecer de qué nos pareció, que fue lo más flojo. Y que ahora, bueno, vamos a ver cómo lo levantan un poco, porque ya se empezó a agrietar ese escudo protector que tenía Marvel. Y, digamos, ya era hora, porque después de tantas películas, seguir manteniéndose ahí arriba es como muy, muy fuerte. Ahora, DC tiene como que demostrar todo el tiempo salir de ese pozo. Digamos, nos tiene que hacer 2 o 3 películas que sean muy buenas
como para decir, bueno, realmente sale. Y cuando pareciera que con esta película podía salir un poco más a la luz, a la superficie, ellos mismos se encargan de darle un palazo. Ni bien, o sea, la película al poco tiempo de ser estrenado, ya después agarra James Gunn la batuta y dice, bueno, esto no, esto sí, esto no. Arma un quilombo ahí adentro de DC. Sí. Importantísimo. Que voy a hacer esto lo vamos a dejar para el final. Le vamos a hablar sobre esto para el final. Sí. Seguimos con la peli. Yo te digo una cosa. A mí lo que lo hablamos un poquito offline, pero vamos a hacer cuenta que nunca lo hablamos. Yo te di mis sensaciones. Me pareció que arranca, como te digo, arranca muy bien. Y yo dije, wow, si esto se mantiene así, esta película va a ser muy buena. ¿Qué me pasó? Sentí en un momento que como que se estaba repitiendo la película. Es como que yo digo, bueno, eso que me pareció muy bueno al comienzo, ya ahora me está pareciendo bueno, y ya en un momento digo, che, esto es, o sea, es como que entró en un bucle de repetición de escenas y de cosas que terminó, como tengo que ser totalmente sincero, lo que me pasó, como que le fui perdiendo un poco más el interés. Ojo, la película me gustó, lo aclaro desde el principio, la película me gustó, pero me pasó eso. Para mí fue tan bueno el arranque, un arranque, te diría, extenso, porque estamos hablando de 40, 50 minutos, es mucho para la película, que dura 2 horas, pero después lo sentí como que entró en un camino de reiteración de sucesos, de peleas, como que eso es lo que me pasó a mí. No sé, Leo, ¿a vos qué te pasó de comienzo a fin? ¿Cómo la sentiste la película? ¿La sentiste totalmente pareja? Después también tenemos que hacer un asterisco para el villano. La sentí bien a la película. La sentí pareja, un poquito asociado a eso. Me esperaba... me esperaba algo bueno. Algo bueno. Similar a lo que veíamos viendo con un plus, obviamente que estaba La Roca, ¿no? Y por ahí, sinceramente, me esperaba más chistes, cosa que me sorprendí porque no hubo. No hubo. A ver, sí, hubo chistes a lo DC, sí, que tiene un humor bastante parco, digamos. Claro. Porque es como que te hace un chiste y vos decís, pará, ¿lo tengo tomado como chiste o como qué? Porque no te lo hace a lo Marvel, ¿viste? No, pero a ver. Esos chistes medio de, che, Dr. Fate diciéndole a La Roca que en tu época no había puertas, porque entró La Roca rompiendo una pared. Claro, y se miran, o sea, es todo serio, digamos, todo como sarcástico. Bueno, pero hay sutileza. Yo lo que digo es, veníamos acostumbrados a esos chistes como los que veíamos en Escuadrón Suicida. Claro. En Shazam, que es un mundo aparte eso. Y después un poquito lo anterior, que era esa olvidable Aves de Presa, ¿no? Hablamos de Aves de Presa y Shazam es copia de Marvel. Totalmente. No hay chance, es copia de Marvel. Ya casi me había olvidado esa película. Tiene su impronta, Escuadrón Suicida tiene su impronta, pero bueno, la última es de James Gunn, sabemos cómo es, si lo conocemos por otras producciones, ¿no? Por Guardianes de la Galaxia también, de Marvel, entonces sabemos cómo viene la mano. Entonces, yo esperaba algunas cosas así, ¿no? Más allá que La Roca sabe hacer esas cosas en sus películas. Acá no, acá se mantuvo bastante a tierra eso, bastante a tierra. Incluso hay una parte muy buena que le dice, ¿lograste capturar al enemigo? Sí, le dice La Roca. ¿Y dónde está? Y sabe que lo revolvió y lo mató. Sí, ¿Está vivo o está muerto? Dice, creo que no sobrevivió. Dice, tiene pero no son así tan jocosos, o sea, son medio así, más neutrales. No, y además tampoco hay que ir miles. No. Son muy puntuales, no molestan, no joden. Son muy puntuales. Pero bueno, lo que a mí me llamó la atención es del argumento, un argumento normal, lineal, que era justo y necesario, o sea, no esperaba un argumento recontra complejo, pero sí esa vueltita de tuerca que se le da al origen de él, ¿no? Porque no es igual que el origen real, ¿no? Los poderes los tenía el hijo y después se terminan trasladando a él. Eso me pareció una vuelta de tuerca interesante. Sí, y creo que capaz que lo más interesante es eso justamente, ¿no? El origen del personaje, cómo lo vas contando a través de la película. Quizás eso es lo más jugoso a nivel argumental. Después el conflicto es algo bastante trillado, conocido.
Pero bueno, qué sé yo. Está buena la peli. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, mencionaste al villano. Y Sabak. Sabak. Está bien el villano. El villano en realidad era una especie Es de... funcional al argumento. Sí, exactamente, pero era una necesidad que tenía otra entidad diabólica, mística, más por encima, como para controlar la Tierra, ¿no? Entonces, es que como dijiste vos, es funcional el argumento y está correcto. Tuvo una muy buena pelea con la Sociedad de la Justicia, incluso con Doctor Fate, que la verdad gustó mucho esa interpretación de ese personaje. Doctor Fate gustó mucho. De nuevo Ahí lo no, mencionamos. vamos a detenernos ahí, me parece que capaz que es el personaje que salió muy bien parado de esta película. Yo tengo mi visión personal, pero sé que, como vos decís, la gente y el fandom quedaron más que contentos. Es más, ni bien terminaron de ver la película, ya se estaban pidiendo que haga una película aparte. De hecho, no solo por el personaje, sino por la interpretación, digamos, a quién eligieron como actor para interpretarlo. Y la gente quedó muy contenta con eso. O sea, ahí se lo podemos poner como un punto, si no es el más saliente de la película, pega en el palo a nivel aceptación de la gente, digo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Gustó mucho, muchísimo. Y incluso se había hablado que había planes para... A ver, gustó mucho este personaje, pero también gustó también los personajes de la Sociedad de la Justicia. Y se empezaron a plantear opciones. Incluso DC lo planteó que había algunos planes para hacer algo relacionado un poquito más, para verlos otra vez en pantalla, un poco más, ¿no? Sí, Pero porque bueno, acá nos lo traen a la pantalla así sin más, como si ya hubiésemos visto a esta sociedad antes en otra película, lo cual no ocurrió. Pero como que muchos también, y yo me sumo entre comillas, no es algo que me haya perturbado al ver la película, pero sí que me da la sensación de decir, me están tirando a esta sociedad así de la nada, como si ya lo hubiésemos visto en otro lado. sí. Como te da esa sensación. El tema también es otro. Vos recién dijiste que Marvel viene hace un montón de tiempo mostrando personajes y cosas. Y DC viene por atrás, la viene peleando, la viene luchando. Pero básicamente pelea y lucha contra sí misma. Sí. Los problemas los tienen ellos, no siempre. es que la gente se queja, no le gusta lo que Sí, hace. Marvel, por ejemplo, lo hubiese cocinado de manera diferente. No, olvidate. Muy diferente. Te No, hubiese no, hecho no. capaz, no sé, 3, 4 películas hasta llegar a esta película. Exactamente. Pero el principal problema que tiene Warner DC es Warner DC. Ese es el principal problema. ¿Y qué pasa ahora? Sí, y Quieren... además, Leo, perdón. Sí. Y además, DC no tiene ese lugar para hacer eso. Porque si No. DC hubiese hecho, no sé, vamos a suponer, una película de Hawkman, una de Doctor Fate, una de... Hasta llegar a esto, no le daría el tiempo, porque ya sacan la primera, la van a destruir y dan un vuelco de rumbo otra vez. O sea, Sí. no tienen ese tiempo. Entonces, como No. que dicen, bueno, nos la jugamos con esto. Listo. Cambia la gerencia en el medio, desaparece todo lo que Cambia, iban bueno, ni haciendo. hablar encima. Entonces, pero el problema que tienen esto es que DC, Warner, es que Warner en realidad quiere meterle para llegar a tener personajes como tiene Marvel, pero ¿qué pasa? Hay muchos que son iguales. Hay muchísimos personajes que son similares en ambas editoriales y es imposible la comparación, ¿no? Este personaje es muy similar a Doctor Strange. Sí. De Marvel. Sí, Entonces sí. cualquiera que lo ve dice, se están copiando de Doctor Strange. Pero en realidad, Doctor Fate se creó primero, se creó en 1940, cuando en realidad Doctor Strange se creó en 1963. Pero eso ya no importa, importa lo que vemos en la pantalla. Y Marvel lo hizo primero. Entonces, es lo mismo o sea, hay infinidad de ejemplos. Entonces, por eso también a DC le cuesta un poco más. Quiere mostrar y poner cosas en pantalla que tiene un igual enfrente. Tranquilamente podríamos estar hablando, Hawkman es igual a Falcon de Marvel. Podríamos decirlo. Sí, tal cual. Salvando las diferencias, ¿no? Pero tiene alas. Sí, o sea, que me gusta más Hawkman. Obviamente. No, la verdad que Hawkman, el personaje, y Aldis Hodge, cómo lo llevó a cabo, me parecieron que está muy bueno. Sí. Muy bueno. Pero eso es lo que vos decís, Leo. Fíjate en la pelea final. Si vos lo reemplazás y le pones a
al Doctor Strange. Sí. O sea, le cambias el personaje directamente, no haces nada raro, ¿no? Pones al Doctor Strange y decís, encaja. Porque todo lo que hizo Doctor Fate lo podría haber hecho Doctor Strange. Es más, aún yo sabiendo todo esto que vos contás, por eso me imagino aquel que no está muy metido en el tema, te va a chocar mucho más. Porque vos lo vas a estar viendo y decís, pero pará, este es el Doctor Strange, pero con otro disfraz, con otro traje. Sí. ¿No? Porque esos movimientos que hace son prácticamente iguales. O sea, pero bueno, el problema no está en la película, sino, ni tampoco digo el problema, pero que sea un problema. Pero digo, está en la naturaleza del personaje, es así, no lo van a cambiar. Pero a nivel cine, para un espectador promedio, e incluso aún sabiendo, te genera un choque. Sí, o sea, a nivel cine son iguales. A nivel personaje en los cómics hay un montón de diferencias. Pero si vos lo ves, que lo que importa, o sea, importa la primera imagen que vos tenés en el cine o en una serie, y Totalmente. Son iguales. Entonces, y Atom Smasher es Ant-Man. Claro, o sea, exactamente. Si vos lo ves, el tipo está todo gigante, ¿no? Le cambias, o sea, ¿qué diferencia hay con Ant-Man cuando estaba grandote en Civil War o en cualquier película? Ni hablar Ninguna. Que cuando salieron las primeras imágenes del traje decían que era parecido a Deadpool. Claro. Ni hablar. Ni hablar. Entonces, contra eso es muy difícil porque viene de atrás. ¿Sabes qué pasa? DC Warner viene de atrás y no solo eso, que se le critica todo. Se le critica todo se le critica, y cuando hace algo así y cuando logra hacer algo medianamente por encima del normal, ellos mismos se lo boicotean. No, ni hablar. Pero, a ver, Leo, lo de la conformación de esta Justice Society, lo que sí me pasó es que encontré me pareció mucha diferencia entre lo que es Hawkman y Doctor Fate contra lo que son los personajes de Atom y Cyclone. Para mí quedan totalmente minimizados. A ver, me parece que la idea, no sé, es una conclusión mía, es como, bueno, metemos a dos personajes, uno muy fuerte y querido en el fandom comiquero como Doctor Fate, y Hawkman, un tipo súper clásico de la época dorada, y después metemos a dos nuevos, ni hablar de Cyclone, que es un personaje que desconozco olímpicamente, Atom no, pero el otro sí, y son como, bueno, no por nada son jóvenes, ¿no? Sí. O sea, tenés los otros dos que son grandes, ni hablar Pierce Brosnan, pero digamos, tienen la madurez también en saber lo que es ser un héroe y eso, y los otros dos que son como los jóvenes que están recién surgiendo. Y eso, para mí, digamos, se nota. La intención para mí fue esa, pero bueno, como que también pierden un poco de peso y naturalmente Hawkman y Doctor Fate iban a tener más peso en la película. Sí, exactamente. Sí, también el tema generacional, ¿no? De poner chicos jóvenes. Total, para mí que la gente se identifique. Y necesitas empatizar un poco, ¿viste? Me parece que, digamos, si se quiere... Fíjate que el protagonista... Puede ser un acierto. El nene, que también protagonista, es fanático de los superhéroes, viste que en la pieza tiene todo lleno de pósteres de Superman, todo, y cuando ahí estaba Black Adam, cuando recién lo despiertan, y bueno, se despierta ahí, y lo primero que hace cuando se despierta, tira un rayo así involuntariamente y le pega en el póster en la cara a Superman, ¿no? Claramente evidencia de todo lo que se quería hacer, ¿no? Y después estaban todos los demás y eso, y el nene lo compara continuamente con los demás, que de nuevo dice, ellos nunca vinieron acá, o sea, ni saben que esto existe. Hay pues no me quiero olvidar de esto, cuando hablamos vos hablaste recién de Shazam de New 52, hay una muy buena comparación cuando van Superman y Wonder Woman, pues siguen un rastro y terminan en Kahndaq, y llegan los dos, es una Liga de la Justicia nueva, ¿no? Recién juntada, con cabeza distinta, no como la cabeza de ahora, y llegan Superman ahí a las afueras de Kahndaq con Wonder Woman, que en ese momento eran pareja, se cuestionó mucho esto, a mí me parece que está bien, y ellos, estos son los cómics, ¿no? New 52, Liga de la Justicia, y plantean, y el Diana le dice, mira este pueblo, Kal-El, tranquilamente podíamos liberarlo, no nos llevaría nada, y quedaríamos como héroes, y él le dice, y sí,
podríamos hacerlo. Es más, yo creo que tendríamos que hacerlo ahora. Y de la nada, como sabemos que aparece Batman, atrás, y les dice, es justamente lo que no vamos a hacer. Porque no vinimos para hacer eso. Entonces, es tema también generacional, todo esto. Volviendo un poquito al tema de la política y todo esto, ¿no? No se hizo porque no se quiso. No se hizo porque no se quiso esta cuestión de que, ¿por qué no en la película, ¿no? ¿Por qué no liberar antes Kahndaq de Intergang? Porque es una cuestión política. Tranquilamente no se lo podía hacer. Y Intergang, no es menor mencionarlo, es una organización muy, muy relevante en los cómics, no es algo menor. Siempre estuvo asociada a Lois Lane como periodista investigando, a Superman, con lo cual estuvo bien que sea esta organización. De nuevo, es bastante relevante a nivel historia del universo ese. Bien. Vale la aclaración. Después, no sé, Leo, qué otra cosa podemos mencionar. Pues ya en líneas generales, la película, comentamos nuestras sensaciones, hablamos un poquito del villano. Creo que el porcentaje que le corresponde en base a lo que fue, proporcionalmente a lo que fue su participación en la película. Hablamos de las escenas, que están muy buenas. Creo que ahí hubo un avance. Sí. DC. Y se vieron cosas muy buenas. Fíjate que el traje final lo adquiere cuando pelea contra este villano. Sí, exactamente. Estaba más o menos, ¿no? En realidad, por ahí hay un doble mensaje, ¿no? El traje final lo adquiere cuando logra entender su propósito. Exacto. Cuando comprende cuál es su propósito, adquiere ahí el traje, que en realidad no hay mucha diferencia, ¿no? Es un poquito el rayo en el pecho más brillante, una capa, un poco más de... Claro, pero esa vestimenta final la adquiere después, cuando pelea contra el villano al final, y él mismo después de vencerlo, como que queda un trono como para sentarse y ser el soberano de Kahndaq, pero viste que no lo rechaza. En realidad no es que lo rechaza, se siente cómodo, pero lo destruye, porque dice que no va a haber más soberanos, tiene que ser una nación libre, pero él va a estar ahí para defenderla. Exactamente. Y bueno, después lo que vos también dijiste, que me olvidé de comentártelo, pero yo la primera vez que había visto Black Adam, personaje en algún cómic o en algún dibujo, lo que sea, yo siempre dije, lo hablábamos con Leo de que sin duda La Roca era quien tendría que hacer de Black Adam. Y eso obviamente no es que nosotros éramos visionarios, salió. O sea, creo que casi todo el mundo veía en eso, porque no sé, cerraba por todos lados, vos lo veías y hasta físicamente era parecido. O sea, ¿quién mejor que él para hacerlo? Así que ese también fue un gran acierto. También contar a un tipo con el carisma de Dwayne Johnson en DC. También decíamos, bueno, eso le va a sumar. Si no suma con esto, ¿con qué va a sumar? ¿No? Pero bueno, sí. DC es DC. Warner DC es Warner y vos fijate, imagínate esto, ¿no? Por ahí les interesa más a los seguidores de Snyder, ¿no? Que nos escuchan. ¿Cómo hubiera encajado este personaje en esa visión, ¿no? Sí, tal cual. De Zack Snyder. ¿Cómo hubiera encajado, ¿no? Teniendo en cuenta después esa última Liga de la Justicia de Zack Snyder que nos mostró con esa visión de futuro donde un Superman villano, ¿cómo hubiera encajado ahí, no? No, y además tiene varias cosas de la estética de Snyder. Sí, porque acá tenemos lo que algunos dicen, bueno, exceso de cámara lenta. No sé si tanto. No. Yo te estoy diciendo lo que esto es información, más no opinión. Sí. Para mí estuvo bien. Para mí no. O sea, me gustó porque se toma, no sé, tiene escenas que están muy copadas. Y con esa cámara rodándola de esa manera, como que se aprecia mucho más. Pero bueno, qué sé yo, eso va en gusto. Si te parece que es excesivo, si te parece lo justo y necesario. En fin. Y hablando de cómo encajaría, para mí encajaría bárbaro. Siempre una de las preguntas es, bueno, ¿cómo hubiese encajado? Ahora nos tendremos que decir, tenemos que cambiar el tiempo de la oración. Es, ¿cómo hubiese encajado con Shazam? Porque la verdad es que, para los que vieron Shazam y ver Black Adam, es como que para mí no tiene nada que ver el personaje. O sea, si bien, obviamente, comiqueramente hablando, sí tienen que ver, está recontra relacionado, pero a nivel película, ver a la versión esta que vimos de Shazam, más familiera, más, no sé qué se tendrá con esta segunda, que la verdad mucho no me atrae,
con Black Adam como que no pegaría. Pero bueno, sería el cohete, digamos, destinar tiempo en eso porque es algo que no va a ocurrir. Y ahora, si querés, podemos hablar un poco, porque capaz no todo el mundo está detrás de lo que está pasando con esto, del arribo de James Gunn a tomar decisiones dentro del universo de DC, y que tenemos hoy a la fecha a mediados de enero del 2023, porque no sabemos, capaz que cuando saquemos este podcast pasa otra cosa, ¿sí? Así que no es nuestra culpa, nosotros le vamos a decir lo que está pasando hoy con todo esto, como para que también, si quieren ver Black Adam, sepan en qué condiciones se estrenó Black Adam y en qué condiciones terminó, porque iba a decir los cambios que fue sufriendo a medida que estaba la película estrenada en cines, y ni hablar cuando ya se estrenó en streaming. Cuando se estrenó en streaming la película ya no formaba parte, o ya había sido, no digo desechada, pero sí quedando en como último orejón del tarro, y después vemos qué hacemos con Black Adam, lo cual despertó un sinfín de comentarios y de reacciones. Y que nos lleva a decir qué locura, porque al momento que vimos, o por lo menos yo vi Black Adam, ya no tenía, entre comillas, no tenía sentido verla, porque sabíamos que eso que vimos mañana puede cambiar absolutamente. Porque digo, Leo, ya más de la película, no sé, lo único que podemos comentar es el final, la aparición de Henry Cavill, que encima sí, no va a tener sentido. Lo que hubiese estado buenísimo termina siendo, y lo que fue un wow, vuelve Henry Cavill como Superman, se anunció, bombos y platillos, bla, bla, claro. Agarró James Gunn y dijo, no, este no va a ser el Superman. Listo, fin. Claro, está relacionado con un poco con lo que venías hablando, ¿no? Pero digo, Leo, de la peli algo más y entramos ya en este terreno. No, ya estamos. De la peli abarcamos. Después dejamos para las calificaciones y nada más. Bueno, de la peli abarcamos. Vamos cerrando, digamos, el podcast hablando un poco de qué es lo que pasó. Cuando se estrena la película de Black Adam, se incorporó una escena post-créditos, prácticamente de último momento, en donde por fin se logró que Henry Cavill vuelva a portar el traje de Superman, porque se entendía que se habían logrado negociaciones para que él vuelva al papel de Superman, de Clark Kent, algo que muchos estábamos pidiendo porque había temas de contrato. Ahí la última aparición formal de él fue en la Liga de la Justicia de Joss Whedon, y después nunca se logró que vuelva a aparecer, ni aunque sea en un cameo. Recordemos de Shazam, la primera, hubo un cameo de Superman al final, pero no se le veía la cabeza, o sea, cabeza cortada, era del cuello por abajo, y otra persona estaba usando el traje. Entonces, bueno, acá, por intermedio de La Roca, que hizo negociaciones y logró que Henry Cavill vuelva. Entonces, pues, en ese momento, la misma gerencia de DC confirma que se retomó las negociaciones, que está ya en elaboración un guión para una nueva película del Hombre de Acero. Incluso Henry Cavill lo muestra en sus redes sociales, que está muy contento. Está muy contento. O sea, no es que fue un rumor, ¿no? O sea, fue confirmado. No, esto fue posta. Fue posta, no fue un rumor, está lleno de rumores, esto no fue un rumor. Henry Cavill lo confirma en sus redes sociales, estábamos todos contentos. Entonces, después de golpe, de un momento para otro, se cambia formalmente las cabezas que van a llevar adelante todo este universo de cines, que van a ser James Gunn, conocido guionista de Los Guardianes de la Galaxia, del lado de Marvel, y de este lado el artífice de El Último Escuadrón Suicida y la serie Peacemaker. Junto con Peter Safran, también un reconocido guionista y director del estudio. Entonces ellos se iban a hacer cargo de todo esto, se tomaron un tiempito para analizar qué hacer, qué no hacer, porque también había en carpeta cosas que ya estaban hechas, ¿no? Por ejemplo, la película de Flash, que tiene el estreno de este año, que fue demorada infinidad de veces, ya sea por el argumento o por los problemas que tienen con Ezra Miller, que anda bastante enloquecido por ahí. Y después la película de Aquaman, ¿no? Que también problemas porque tenía a esta chica que estaba en juicio con el actor, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Con Johnny Depp? Exactamente, una de las protagonistas estaba en juicio con Johnny Depp, entonces también había temas ahí que si le iban a incluir o no en la película. Y bueno, con todo esto se demoran todas las películas, da lugar a que James Gunn y Peter Safran reordenen un poco, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un reinicio, ya está.
¿Qué dejamos? Vos decías, no, me estoy intentando acordar, Amber Heard, Amber es Heard, la chica que hacía de Mera. Que hacía de Mera en la película Aquaman, exactamente, que se decía que no iba a estar, y después sí, que bueno. Entonces, bueno, dijeron, bueno, hagamos un reinicio, o sea, ya está, si nosotros vamos a hacer cargo de esto, hagamos un reinicio, están trabajando en un plan. Perdón, Leo, ¿sí? Y sumemos la cancelación de Batgirl, de Batichica, de la película Batichica que también estaba, digamos, estaba para ya editarse, porque la película ya estaba filmada. Exactamente, estaba hecha, era la primera vez que se hace una película de este personaje, incluso iba a aparecer Batman De Michael Keaton. El Batman de Michael Keaton, ¿no? Que también supuestamente va a ser aparición en la película de Flash. Eso ya dijeron, no, esto no va más. Eso fue una cuestión económica puntualmente antes de la llegada de todos los que estamos mencionando. Entonces dijeron, bueno, empecemos de nuevo. Entonces veamos qué queda y qué no queda. Y claramente La Roca tenía sus planes y no encajaban con esto. Después hasta una cuestión de que si recaudó o no recaudó como realmente se quería, pero yo considero que no se trató bien a la película en el estudio, no se trató bien a La Roca después de esta decisión de no continuar con él, porque si tenemos en cuenta la fecha de estreno en cine más la fecha de estreno en streaming, es un periodo muy corto de tiempo. Es un periodo muy corto de tiempo y sabemos que muchas veces se estira el estreno en cines para tener más recaudación, mucha más recaudación. Y acá parece como que no les importó. Pasó un tiempo, dijeron, bueno, el plan es este, no vamos a continuar con este personaje actualmente, capaz que se retoma dentro de un par de años. Recordemos que La Roca ya no tiene 20 años, o sea, no puede esperar a que se diga, bueno, dentro de 20 años continuamos, o sea, no hay chance. Entonces, o sea, esta película quedó como que en la etapa anterior. Fue el fin. Esta película de Black Adam fue el fin del universo de DC en cines como lo conocemos. Fue el fin. Siento un déjà vu. Siento que ya la dijiste antes. Esta película de Black Adam fue el fin del universo de DC en cines como lo conocemos. De ahora en más va a ser todo nuevo. Y obviamente también se confirmó que Henry Cavill no va a seguir como Superman. Tampoco es rumor. James Gunn lo habló con él. Lo habló con Henry Cavill. Él se lo dijo. Si es algo que se le tiene que reconocer a James Gunn, es que cada vez que sale un rumor en internet, él sale y lo desmiente o lo afirma. No deja que existan cosas así flotando en la nebulosa. Él va y dice, sí, esto es verdad, esto no, esto es más o menos, como pasó con Wonder Woman. El guión ya estaba listo. Cuando lo fueron a llevar al estudio, le dijeron que no. O sea, guión así también fue fuerte. Pero aparte, este guión sin así, Gal Gadot, o sea, por eso. Igual claro. Le doy la derecha después de ver. Bueno, sí. Y otra cosa que pueden escuchar, el podcast sobre Wonder Woman, el especial. Lo que fue la segunda película para mí fue, o sea, decir, che, bueno, cancelamos este rumbo, yo lo firmo, porque la verdad es que la segunda película para mí fue muy floja. Así que no sé, ahora, cambiar de Wonder Woman cuando vos ya conseguiste lo que conseguiste con Gal Gadot, que al principio había sido cuestionada y después fue amada. Digo, ¿cuál es el propósito? Darle un lavado de cara general, no importa qué, digamos, o sea, no importa cuánta ligazón hay entre el actor-personaje y decís, bueno, arranco de cero y no me importa, no mido las consecuencias. No sé muy bien, la verdad, cuál es el propósito, pero sí desde afuera se ve nuevamente una desprolijidad importante. A ver, vos me decís, toma las riendas James Gunn, te genera confianza, pero cuando ves esto, decís, a ver, ¿realmente podrán empezar realmente de cero otra vez? Porque ya empezaron varias veces. Entonces llega un momento que la gente como que lo va a mirar de reojo. Lo mismo que pasa en cines y en todo este universo cinematográfico es el mismo lío y descontrol que pasa en los cómics de DC llegado a un determinado tiempo. Es inmanejable las situaciones y las cosas que pasan. Entonces, pumba, reinicio. ¿A quién usamos para reiniciar? A Flash. Hacemos que haga algo que desestabilice las líneas temporales y vemos cómo lo organizamos después. No menor es que este año se estrena la película de Flash, en donde sabemos que va a pasar algo así. A partir de esa película en adelante es donde empieza el reinicio formal. Por eso te estoy diciendo que por eso sigue en pie, imagino.
el fin de DC en cines, esta etapa anterior fue Black Adam. Ahora, la primera es la de Flash. Ahí empieza el reinicio. Ahí, ahora Claro, pero sí, digo, sí. Leo, por eso sigue en pie. Porque yo, a ver, Sí, como, por eso sigue en cómo pie. por cómo venía la mano, yo la primera que hubiese cancelado, la de Flash, Sí, digamos, pensando en sintonía de cómo piensa la gente de DC y Warner, ¿no? Sería la primera para volar, porque aparte tenés a este Ezra Miller, que problemas legales, pues, muchos. ya sabés lo que opino, nunca me gustó, así que, digamos, no me molestaría. Sí, lo lamentaría por el director argentino, pero Claro. que es lo único que me lleva a confiar en que la película puede salir bien parada, pero Claro, pero digamos, fíjate. y sin embargo fue la que quedó en pie, entonces digo, bueno, quedará en pie porque de ahí van a empezar Claro, bueno, a sacar al conejo de la galera, ¿no? hay un montón de rumores, ahora sí son rumores, que dicen que Ramírez supuestamente va a seguir estando. No lo sabemos, pero sí es Ojalá verdad que que no. en esta película de Flash, metieron también a una Supergirl, cosa que, o sea, meten un montón de cosas, metieron el Flash, el Batman de Michael Keaton, que para mí en Flash es inicio y fin de ese Batman. Con todo el respeto del mundo a Michael Keaton, pero si me estás diciendo que no querés a Henry Cavill y a Gal Gadot y a Ben Affleck porque quieren mostrar un Batman, una liga más joven, no podés mantener a Michael Keaton. O sea, no sacaron a Michael Keaton de Batman en Flash porque ya estaba armada. Pero para mí es presentación y fin, porque no cierra. No Hay hay que chance. verlo. Yo en eso me permito decir, bueno, vamos a ver qué hacen, porque también me llama la atención. Y en base a eso, igual ya sabemos que por la naturaleza del personaje, de ese Batman que va a venir de no sé dónde, bueno, después pueden hacer y deshacer a como se le dé la gana. Ojo, a ver, capaz que es un peliculón. No quiere decir que no sea un peliculón, pues ya nos ha pasado. Hemos esperado algo y de golpe, pumba, resultó fantástico, como fue hoy la serie de Peacemaker, que nadie la esperaba, nadie la pidió, y de golpe tuvimos una serie que en realidad tuvo un nivel bastante interesante, bastante buena, y una impronta muy superior a muchas cosas de DC. Hoy la película de Flash nos sorprende. Lo que pasa es que tiene en contra infinidad de cosas. O sea, para entrar de entrada el actor, tiene un montón de cosas. Sí, ni hablar. Y sobre todo que va a haber muchas versiones de sí mismo del actor, con lo cual, o sea, peor. Pero veremos. Pero bueno, esto que estamos hablando ahora de que tiene problemas DC en Warner con todas sus decisiones, es muy probable que dentro de un año, o sea, estemos hablando de lo mismo. O sea, es muy Sí, por probable eso. que estemos hablando de lo mismo. Para mí le tienen que dar un corte, ir por un camino y viento y marea con ese camino. A ver, yo Sí, pero la otra ¿sabés vez... lo que pasa? Ellos quieren los mismos números que enfrente y así de la galera no salen. Claro. No salen. Bueno, pero tienen que bajar las expectativas. Bueno, yo no sé quién para darle consejo. Pero digo, qué sé yo, Marvel. La otra vez lo hablábamos, no me acuerdo si lo hablamos en un podcast, puede ser, o lo hablamos offline. Pero yo te decía, Marvel tiene no sé cuántas películas, 1000, ya, ¿no? No es que fueron todas de 4 o 5 mirillas. No, O sea, no. La gran mayoría son de 3 mirillas. Sí. Alguna de 3.5 y una, ponele, de cada fase, menos la 4, de 4 mirillas capaz que tenés. Sí. Digamos, no tenés peliculones increíbles. Lo que pasa es que tenés una continuidad y un hilo en las historias, en las películas que los une, sean un poquito mejor, un poquito peor, pero tienen una lógica, no se apartaron de ese camino. Por eso digo, quizás en la fase 4 que tuviste personajes más complicados, digamos, en cuanto a lo popular o a lo conocido, se hace más difícil de remar, tras que tampoco las ideas fueron brillantes, entonces te hicieron películas normalonas o regularonas. Después, bueno, tenemos lo que yo personalmente, a mí no me gusta tanto, todo este manto de progresismo en la película de Marvel, que ya está, digamos, ya se pasan de rosca con las cosas que hacen, para mi gusto, repito, para mi gusto, que tendrían que bajarle un poquito a eso, y eso también hizo que la gente la mire, sí, pero ya no tenga la repercusión que tengan. Más allá que tienen toda la maquinaria recontractivas de Disney, y lo vimos con
con Black Panther, por ejemplo, ¿no? Que creo que tuvo más repercusión por toda la maquinaria que hay detrás que por el impacto que tuvo en la gente. Sí. Así que bueno, nada, pero eso es otro tema. No sé qué otra cosa queda para ya ir cerrando y pasar a las calificaciones, Leo, si queda algo más respecto a estos cambios. Esperar que tomen buenas decisiones en base a qué quieren mostrar, ¿no? ¿Qué quieren mostrar? ¿Qué quieren hacer? Tienen un trabajo muy difícil ahora, que es conseguir un nuevo actor para Superman, ¿no? Es dificilísimo. Recordemos cómo fue cuando confirmaron que Robert Pattinson iba a ser el nuevo Bruce Wayne. Todo lo que se armó, recordémoslo. Sí. Después, por suerte, cuando se estrenó la película se demostró que estuvo muy a la altura. Más allá de que nosotros, en mi caso yo lo banqué desde el principio, pero costó mucho, ¿no? Sí, ni hablar. DC tiene los mejores. Esa Warner, película, ¿no? Por ejemplo, vos fíjate, esa película para mí merecía mucho más repercusión de la que tuvo. Yo creo que capaz que con el tiempo van a ser varios los que van a empezar a reconocerla un poco más a la peli. Por ahí con una segunda. Por ahí con una segunda mejor que la primera, no sin desmerecer la primera, que la primera es muy buena, pero con algún plus de la segunda. Recordemos que están trabajando ya actualmente en la segunda, están trabajando en el guión. Sí, después tenemos esta serie del Pingüino. Yo capaz que se empieza a desarrollar un poquito más el mundillo ese de Batman. Claro. Que para el comiquero representó una cosa muy buena ver eso, porque nunca vimos a Batman así. Tenemos un podcast de eso, que nos expandimos en todos estos conceptos. Pero digamos, para mí fue una de las grandes películas del año pasado. Sí. Y sin embargo yo no siento, quizás ojo, también uno seguía por las redes sociales y es como que es lo que hoy día te marca la temperatura de absolutamente todo, ¿no? Entonces bueno, no vimos esa repercusión que quizás la película meritaba tener. Ojo, quizás no necesita de esa visualización en post, en redes sociales como para que la película sea reconocida. Quizás desde el detrás de escena, digamos, de no estar visualizando que uy, me encantó esta película, o todas esas cosas que hacen cuando sale una película, ponele a veces de Marvel, que ya es poco creíble, ¿no? Es la mejor del planeta. Ay, sí. Cada vez que sale una es la mejor del mundo, o sea, ¿cómo es? Ya deja de creer, ¿viste? Igual recordemos que la película de Batman, la última, fue la más vista en HBO Max de 2022. Bueno, por eso digo, a veces tenés otros datos que no son los que salen todo el tiempo a la superficie. ¿Entendés? No sé, es como todo, eso se puede manipular fácilmente. Bueno, Leo, si te parece podemos pasar a las calificaciones de Black Adam. Dale, pasamos. Para mí son 3.5 mirillas. Ahí está el plus que yo mencioné en su momento de que con estas películas de Warner DC yo siempre esperaba un poco más, algo que esté por encima de lo normal y no tanto similar a lo que venía viendo en Marvel, que trataba de ser una réplica a esto y basándose en. Entonces me pareció que tiene bastante impronta esta película, es bastante diferente a lo que se venía mostrando. Se intentó hacer algo mínimamente innovador, en parte se logró, con un protagónico muy bueno, con un argumento asociado a lo que se quería mostrar, a la historia que se quería contar, pero visualmente un poquito por encima de lo normal. De nuevo, hubo una Roca brillante en el papel, en lo que es efectos y vestuario estuvo muy, muy bueno, muy bueno. Y de nuevo, el argumento justo y necesario para lo que se quería mostrar. Me hubiera gustado mucho seguir viendo a este Black Adam con esta interpretación, pero bueno, lamentablemente no va a poder ser. Son 3.5 o no sabemos. O no sabemos, o no, sí, no sabemos, de verdad, porque dentro de 2 meses, 3, 4 puede pasar cualquier cosa. Son 3.5 muy bien merecidas. Bueno, fantástico, Leo. En mi caso coincido con vos, 3.5 mirillas. La película me gustó, me entretuvo. Ya comenté que para mí, si se quiere, lo más flojo quizás podría haber sido lo que es la trama, el villano. Que muchas veces hablamos de la importancia de si vos tenés un villano flojo, es difícil que la película sea buena. En este caso, como contamos con Black Adam,
es como que ese villano termina siendo algo funcional al argumento. Pero bueno, acá contamos con Black Adam y la Sociedad de la Justicia. Repito, la película me gustó, tiene cosas muy buenas, muy comiqueras, que me parecieron muy buenas. Otra cosa que me pasó para cerrar en los 3.5 es que la película para mí arrancó como para perfilarse para un 4 mirillas. Algo pasó en el medio, algo que sentí, que lo comenté antes, es que capaz cae un poco en la reiteración. Eso me hizo bajar un poco la puntuación, pero me pareció que la peli es un poquitín más que buena. Así que 3.5 mirillas me parece que está muy bien puesto. Y bueno, veremos qué pasa en realidad con este personaje que, si bien no está del todo cancelado, sí está en un... Bueno, veremos. Por ahora no lo vamos a poner, no lo vamos a volver a traer. Y bueno, hay que ver si después La Roca está dispuesto a volver, como dijiste vos, Leo, en algún momento, dentro de, no sé, 5 años, 4 años, 3. Nadie lo sabe. Pero sería una lástima porque está muy bueno el personaje y está muy bueno que lo haga La Roca. Una última mención. Cuando yo le dije mi primera apreciación a Luciano, yo le dije 3.5 mirilla con picos de 4. Con pico de 4, exactamente. Es verdad, hubo algunos momentitos donde dudé. Después voy a poner 4, pero mantiene el 3.5, no es 4. Es muy probable que si hiciera una segunda y se afiance un poco más algunas cosas, llegaría a 4, pero bueno, quedará para la historia eso. En el imaginario. Exactamente. Así que bueno. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Bueno, esto fue Black Adam, mi nombre es Luciano Sayuna y acá con Leo Vanegas nos estamos despidiendo. Leo, nos vamos a encontrar en el próximo podcast. Nos vemos, adiós. Dale, hasta luego.